Volvemos, amigos, muy buenas tardes a esta transmisión especial desde APEC 2016. Les cuento, estamos los medios de comunicación, tenemos los sets aquí en el Museo de la Nación, el Centro de Convenciones aquí al lado, el Gran Teatro Nacional aquí al lado, y aparece el primer ministro Fernando Zavala. Gracias, ¿cómo está, primer ministro, por estar con nosotros? Y casi se lo llevan a otro estudio, entonces hemos tenido que hacer un operativo para cumplir con la entrevista pactada. Así es frenética esta mañana también para los periodistas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Contento de estar aquí. La verdad sí estamos contentos. Realmente es una situación frenética. Hemos estado hoy día... ¿Cómo ha estado esta mañana? 7, 8 reuniones. Empezamos muy temprano, 7:30 de la mañana, con un desayuno con los gerentes generales de las principales empresas mineras del mundo. Contarles un poco de Perú, todos los beneficios que tiene el Perú. Después hemos tenido una agenda ya de reuniones bilaterales luego de la inauguración del CEO Summit. Esa reunión de bilateral ha sido súper interesante, ¿no? Hemos profundizado temas, por ejemplo, el primer ministro de Singapur, luego tuvimos la reunión con el primer ministro de Nueva Zelanda, y así continuamos. Ahora justamente en unos minutos voy y tengo una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Interesante además, primero, que conozcan un poco más de Perú. Realmente este tipo de seminarios, foros, que vienen los gerentes generales de las principales empresas del mundo, nos permite decir, bueno, las condiciones que tiene Perú para la inversión. Y el otro tema central que estamos promoviendo es la importancia del libre comercio. Nosotros en Perú iniciamos ese libre comercio ya hace 25 años, ha tenido frutos importantes, ha beneficiado también al consumidor y también al sector empresarial. Y hoy hay ciertas personas a nivel del mundo que tienen sus dudas, ¿no? Nosotros sí somos unos convencidos, y el presidente Kuczynski está liderando este concepto de seguir en esta línea de comercio abierto en todo el mundo. El presidente ha sido elocuente esta mañana precisamente en el CEO Summit, ¿no? Sobre el proteccionismo, que dice hay que revisar la historia, regresar a la historia post Gran Depresión, seguramente para persuadirse, ¿no?, que el proteccionismo no es una opción. El ambiente que usted ha podido recoger entre estos cabezas de Estado en algunos casos, en grandes empresarios en otros, ¿cuál es en términos de hacia dónde va a ir APEC con una elección, bueno, como la de Estados Unidos, donde la incertidumbre pues todavía reina, siendo pues el país por insignia un poco hasta ahora pues del libre comercio? Yo creo que tenemos una incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, de todas las reuniones que hemos podido tener, ya sea con empresarios o con líderes de otras economías, creo que el tema es muy claro. Tenemos que continuar con el libre comercio, ese libre comercio que ha tenido beneficios para todos. Ha crecido, digamos, las economías en el mundo, ha habido más bienestar para los ciudadanos en el mundo. Estamos convencidos que ese es el camino, y el presidente Kuczynski justamente está liderando esa línea de continuemos, sigamos, si hay cosas que corregir, corrijámoslas, pero creo que el norte está muy claro, tenemos que integrarnos, y APEC es la vía quizás más importante de integración que tiene el Perú. ¿Qué pasa si se cae el TPP? El TPP está avanzado, Japón lo acaba de aprobar su Cámara de Diputados la semana pasada, otra vez el presidente electo de Estados Unidos ha repudiado este tratado. ¿Qué pasa en términos de libre comercio para APEC, en términos del futuro? ¿Los instrumentos con los que se cuentan ahora son suficientes para seguir por una Acuérdense que nosotros lo bueno es que, primero, si lo vemos bilateralmente, nosotros tenemos aranceles que van de 0 a 2%. Entonces, realmente somos un país donde existe libre comercio. Dos, tenemos tratados de libre comercio que van más allá de los temas arancelarios, sino van en los temas de comercio, de transferencia de recursos, de tecnología, lo que significa también los ciudadanos que puedan ir de un país a otro. Nosotros, en términos prácticos, en la región debemos ser, junto a Chile, digamos, de los países que tienen más liberalizado y además tiene más acuerdos. Tenemos casi acuerdos con todos. Entonces no va a haber una afectación puntual. Sin embargo, nosotros sí creemos que podemos dar un paso más allá. Y ese paso más allá nosotros lo veíamos que era el TPP. Entonces, es cierto, hoy día hay una incertidumbre. Sin embargo, el TPP no es solo Estados Unidos, son muchos países. Entonces podríamos continuar, digamos, un acuerdo sin los países que no quisieran participar, pero que busquen ese comercio más integrado en el mundo. La encuesta de CEOs que se presentó ayer, digamos,
va mucho más allá del crecimiento. El mundo de alguna manera se tiene que acostumbrar a un crecimiento más moderado según esta visión. Y ellos valoran, número uno, la regulación o la desregulación. Número dos, el crecimiento del mercado interno, que me pareció bastante interesante, y, digamos, el talento educado, ¿no? Esto amarra con lo que el presidente Kuczynski comentó ayer también en la cumbre de pymes, toca muchos puntos. Si vamos, digamos, en el norte del gobierno, ¿cómo conectan estas expectativas? Mire, y lo mencionó hoy día también el presidente en la inauguración, ¿no? Nosotros estamos, nuestro programa económico, digamos, lo que queremos es tener crecimientos de 4.8 el próximo año y en el siguiente llegar a niveles de 5%. Con ese crecimiento vamos a estar liderando en términos prácticos los indicadores en los próximos 2 años. ¿Y en qué fundamentamos eso? En el crecimiento de la economía, el crecimiento del comercio y la promoción obviamente de las inversiones. Sin embargo, sí creemos nosotros que hay muchos temas que podemos avanzar para, digamos, atraer mayores inversiones. Uno de esos temas justamente es la desregulación. Hemos dado pasos importantes en las últimas semanas, hemos sacado ya algunos decretos legislativos de simplificación. Y ese primer paquete, si tú lo viste, estaba enfocado a simplificarle la vida a los peruanos, a los ciudadanos. Lo que se viene más adelante, en las próximas 2 semanas, es ya la simplificación a nivel de las empresas. ¿Cómo comenzamos realmente a desregular? Te pongo un ejemplo. Hace 10 años, para, digamos, lograr que se dé una concesión minera, teníamos 40 pasos que se tenían que cumplir. Hoy día estamos en 250 pasos. Otro ejemplo, antes estábamos en el rango de los 80 países más competitivos en el mundo, ahora no somos tan competitivos. ¿Por qué? Porque hemos regulado demasiado. Entonces estamos en ese proceso de simplificación. Vamos a tener una nueva ley de procedimientos administrativos y le hemos pedido a cada ministro que revise los procedimientos en su sector. ¿Cuáles de ellos se pueden digitalizar? ¿Cuáles se pueden eliminar? O finalmente, ¿cuáles de ellos se pueden disminuir el costo? Porque realmente hemos sobreregulado la economía, tenemos que mirar, dar un paso hacia atrás, mirar y qué podemos desmontar. Hay una maraña ahí con municipalidades, con gobiernos regionales. Las empresas también se quejan mucho de la cantidad de trámites, de la discrecionalidad de los gobiernos Son 3 locales. niveles de ¿Qué hacer gobierno. con eso? Les cuento que son 3 niveles de gobierno. Es cierto, existe, pero también existe entre ministerios, ¿no? Ya. Hay procedimientos que pasan a veces a 4 ministerios. El Estado pisándose la cola Empieza una y un otra vez. procedimiento, se imprime todo, se manda al otro, se esperan varios meses, regresa, etc. Entonces, a nivel de ministerio lo estamos simplificando y arreglando. Y ahora nos quedan los 3 niveles de gobierno. Y ahí te cuento justamente las facultades legislativas. Estamos entrando, por ejemplo, también a simplificar de la mano de los gobiernos regionales y locales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los procedimientos. Tú sabes que existen los TUPAS, Texto Único de Procedimientos Administrativos. Normalmente, lo que está pasando hoy es que un distrito vecino de otro tienen textos totalmente diferentes, procedimientos totalmente diferentes. Imagínate, una empresa constructora quiere construir aquí o a 3 kilómetros, los procedimientos son totalmente diferentes. Piden además requisitos diferentes y muchas veces engorrosos. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Un texto único de procedimientos administrativos que se aplique a nivel nacional. Es decir, que sea el mismo trámite que se sigue aquí o en el otro distrito de más allá. Y sí hay una buena disposición de los gobiernos locales en trabajar conjuntamente esos temas. Pero seguramente van a pitear, porque van a haber fuentes de recursos recortadas ahí. Ya está Yo creo solucionada que esa discusión. muchas veces discutir en el corto plazo. Oye, quizás aquí gano menos, acá me demoro más, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros estamos planteando es una visión de mediano y largo plazo, en términos prácticos. Si tenemos las cosas simplificadas. Es más, queremos crear incentivos para aquellas municipalidades que tienen los trámites más simplificados. Porque realmente, si lo vemos en el mediano y largo plazo, las inversiones van a venir ¿en dónde? En las municipalidades donde los trámites son más fáciles
y finalmente se invierte mejor en los recursos. Hablando de las facultades, ayer el presidente también reiteró a la hora de clausurar este evento de las pymes el tema tributario. Sí. Reiteró que se va a bajar el IGB. Me imagino que esto es parte del paquete, así que esa idea no se ha abandonado. Pero al mismo tiempo tiene usted un Congreso que le ha aprobado el IGB justo, que para muchos es una buena idea, ¿no? Pero evidentemente no ha sido coordinado con el Ejecutivo y se ha aprobado, hablando de las regiones, la eliminación de un artículo que le daría mucho más discrecionalidad a las regiones para trasladar dinero de un proyecto a otro. El ministro Torne ha dicho que no está de acuerdo ahí sí con este último. El Ejecutivo observaría este proyecto de ley si es que finalmente es aprobado. Y ¿cómo ve usted que va a ser esta relación? Porque uno puede avanzar en las facultades, pero si no hay coordinación con el Legislativo, difícil. A ver, yo creo que hay que ver dos cosas. Uno, lo que aprobó el Congreso y además con las sugerencias de la bancada de Peruanos para el Cambio y también sugerencias del Ejecutivo en términos de acortar los plazos del pago del IGB. Eso es una norma que la vemos con buenos ojos. Lo que me preocupa a mí quizás son dos cosas de la relación con el Congreso y esas leyes que tú mencionas se han dado hace poco. Que además es diferente a la historia que habíamos tenido, porque hasta ahora realmente habíamos llegado... Estaba caminando bien. Estamos trabajando bastante bien. Uno tiene que ver con la iniciativa de gasto. Es muy clara la Constitución de 1993. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, no tiene iniciativa presupuestal. Justamente la modificación del artículo 12, en la cual podemos estar de acuerdo, digamos, y es más, para el presupuesto del 2017 no va a existir esa cláusula. Sin embargo, vamos al principio que nos preocupa que desde el Congreso haya ese tipo de iniciativas que van contra, nosotros consideramos, la Constitución. También hemos visto en otras comisiones donde, por ejemplo, se aprueban modificaciones presupuestales que tienen que ver con la contratación de gente. Que podemos estar de acuerdo, sin embargo, no es iniciativa que pueda darse a nivel del Congreso. Entonces me preocupa esas iniciativas que van contra la propia Constitución. Y por otro lado, como tú sabes, hemos tenido siempre la mejor disposición y los ministros muchas veces pasan horas en las comisiones respectivas del Congreso informando, aclarando, etcétera. Pero también me preocupa en algunas comisiones donde las discusiones no han sido alturadas. Educación, el ministro Jaime Saavedra estuvo ahí y, bueno, la Comisión de Presupuesto Me preocupa que las discusiones no sean al nivel que se deben dar. Estamos hablando de autoridades, así que yo sí pido que esto no se repita. Sí creo que tenemos que seguir en este diálogo franco, pero alturado. Ahora, el crecimiento económico, Premier, el último trimestre tiene un crecimiento por encima del 4%, 4.4%. Sin embargo, está sobre todo la locomotora, minera, cuprífera, ¿no?, en buena medida, empujando este crecimiento, pero la inversión cae sí. tiene ese retroceso también de 4%. Sí. Entonces, si sus expectativas están cifradas muy por el lado del crecimiento de la inversión, ¿qué hacer en lo inmediato? A ver, yo creo que el 2016 ya está terminando, vamos a tener un crecimiento del 4% y no ha sido un año que nosotros quisiéramos repetir. Ha tenido, digamos, esto ya venía, ¿no?, pero un decrecimiento de la inversión privada y el crecimiento de la inversión pública no va a haber crecimiento, debe estar flat. Nosotros para el 2017 sí estamos poniéndole mucho énfasis al crecimiento de la inversión en general, la pública y la privada. Entonces vamos a tener una política expansiva en términos de inversión pública. Yo estoy hablando de que por lo menos deberíamos crecer al 5% en inversión pública. Eso significa tener proyectos que se licitan a tiempo, proyectos además que se ejecutan a tiempo. Por eso el Ministerio de Economía está modificando el Sistema Nacional de Inversión Pública, está modificando el sistema de contrataciones y licitaciones. Entonces nos vamos a preocupar que hoy una ejecución presupuestal del nivel de 75% pase a niveles del 85%. Vamos a tener sistemas de monitoreo y seguimiento para asegurar que esa inversión pública se da, pero además inversión pública de calidad. Eso por la parte de inversión pública. Quizás la parte más importante es la inversión privada. Y ahí también estamos trabajando. Todo lo que son estas obras de concesión las estamos destrabando para que realmente se den, por ejemplo, la refinería de Talara, por ejemplo, lo que son los aeropuertos, lo que son las carreteras. Y además
con la nueva simplificación de los procedimientos que estamos haciendo a nivel de proinversión. Vamos a adelantar proyectos que normalmente se iban a dar en el 2018, los estamos trayendo hacia el 2017. Entonces, desde proinversión estamos dándole un impulso importante a lo que es la inversión privada. Y además, dadas las condiciones que se están dando en el Perú, estoy seguro que la inversión privada ya normal que se da en proyectos de consumo, en proyectos de distribución, etcétera, va a continuar su tendencia al alza. Me dice cómo el Ejecutivo piensa optimizar la inversión pública, pero usted tiene experiencia en el sector privado y sabe que los mensajes que vienen desde el sector público son muy importantes para mover esa inversión privada. Hay economistas que consideran que el gobierno puede arriesgarse al proyectar un mensaje de ajuste fiscal, de ajustarse los cinturones, que esa no debería ser la línea, que deberíamos ir pues en todo caso hacia una línea más contracíclica. ¿Qué dice ante eso? ¿Está bien planteado el mensaje? Vamos hacia una experiencia contracíclica. Lo que pasa, como ya lo hemos dicho alguna vez, encontramos un déficit fiscal por encima de lo que decía la ley. Entonces sí tuvimos que ajustar en este último trimestre. Sin embargo, si tú ves el presupuesto 2017, sí incluye, digamos, una política expansiva. Estamos hablando de un déficit que inicialmente estaba en menos 1.8, nosotros lo hemos llevado a menos 2.5. Es una trayectoria que desciende, pero no desciende tan rápido como se había planteado anteriormente, porque sí creemos que necesitamos poner recursos en la calle. Han cuestionado los representantes del gobierno anterior la lectura de ese déficit. ¿Ustedes se ratifican en el estado del déficit en el que lo recibieron? Digamos, fue un déficit mayor al que se había proyectado. Nosotros ya estamos en camino a llevarlo a niveles del menos 3% y el siguiente año a niveles del menos 2.5%. No creemos en ajustes fiscales, creemos que tenemos que tener una política expansiva. Sin embargo, en este último trimestre sí tuvimos que tomar medidas porque pensábamos que irnos más allá del menos 3% iba a dar una imagen que no es la que queremos transmitir de cara a los inversionistas. Premier, para ir finalizando, sí. Hemos hablado mucho de regulaciones, cómo desregular, pero la tragedia que se ha vivido en Larcomar sí. de repente muestra el otro lado de la moneda. Se desreguló, al parecer, en materia de seguridad. Hay un decreto supremo que me imagino ustedes ya lo están revisando, que me parece que fue durante el premierato de Ana Jara, que se firma esto. ¿Se va a hacer algo al respecto? Porque por lo general los empresarios también se quejan mucho de Indesi, pero mire usted lo que pasa cuando esta guardia tenemos que tener se un baja. balance. Lo que ha sucedido es trágico. Realmente mis condolencias a la familia de las víctimas. Sí, tenemos que revisar. No se trata de desregular simplemente por desregular, realmente se tiene que ver dónde se pueden hacer simplificaciones. Sin embargo, lo que creo que a veces queda ausente es la fiscalización. Realmente tenemos que asegurarnos de tener medidas acordes, digamos, con la naturaleza de las actividades económicas, pero que haya una fiscalización adecuada. Entonces yo creo que es regulación y fiscalización. Creo que en alguno de estos dos temas lo que se ha dado en el centro comercial fallaron. Entonces, sí, nosotros estamos viendo el tema. Ha estado el ministro del Interior conversando, por ejemplo, para ver un caso puntual con el alcalde de Miraflores, y ya mi equipo en la presidencia del Consejo de Ministros también está revisando este tema, que para nosotros es de mucha importancia. Últimos segundos. Sí. Los titulares del Summit Minero. ¿Cuáles son los proyectos con potencial? Bueno, por supuesto, pues ha habido problemas con proyectos como Las Bambas, que son emblemáticos, pero ¿hacia dónde va ahora el norte minero en el país? Lo que recibimos ahí es, Perú tiene las condiciones. Nos contaban, por ejemplo, algo que yo no sabía. Es interesante cuando te juntas con los gerentes generales ellos ven varios países, sí, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, nosotros felicitamos al Perú en términos de que es de los pocos países que redistribuye los ingresos que se generan, ya sea por regalía o a través de este mecanismo del canon. Uno hubiera pensado, oye, esto es algo que existe, ¿no? Entonces nos felicitaron por eso. Quizás nos dijeron lo que falta es ejecución, es decir, ya tienes los recursos, asegurar primero que se inviertan esos recursos y que se inviertan bien. Así que si te diría qué viene de parte del Estado en esto es trabajar para que realmente la ejecución de esos recursos que se generan por la industria extractiva realmente lleguen a las comunidades, realmente se sienta a nivel de ciudadano. Es algo que se ha visto poco, muchas veces no ha llegado.
tenemos que preocuparnos, porque sí creemos que el Estado es el que tiene que llegar de forma importante a dar los servicios para finalmente tener ese Perú moderno que queremos, que es un Perú con oportunidades para todos por igual. Muy bien, Fernando Zavala, el primer ministro, gracias por estar con nosotros. ¿Se va usted, creo, a Palacio? Me voy ahorita, tengo una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Y luego van a estar con el primer ministro japonés. Exactamente. Qué bueno sería hacer mosca en la pared, como dicen, porque el primer ministro japonés ha conversado con Donald Trump. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con esta cobertura especial TV Perú en Foro APEC 2016. Ya volvemos.